Ahora parece que sí. Ahora parece que estamos transmitiendo en vivo. Eh, Tuvimos antes, de hecho, un problema técnico que no funcionó. Eh, y estamos ahora esperando a nuestro invitado. Aquí ahora sí, ahora sí. Ahí está, ahí veo que se está incorporando el invitado, pero falta que pida que lo invite. Ahí, mira, aquí viene el invitado. Invitado. A ver si aparece el invitado. Está por llegar. Hola, hola Pato. Hola, mira el invitado. Tengo los dedos muy gordos, entonces con los dedos aprieto como cuatro teclas en el teléfono. Es como tener Oye, tres dedos. me, me da mucho gusto verte. El pelo se te ve menos blanco que en la tele, ¿ah? Mira, Sí, está me, bueno. se agradece. ¿Qué de tu vida, Marco Enrique? Y los dientes, Tanto tiempo. Mira, unos dientes estupendos. Oye, y te he visto además en distintas mira, haciendo. ¿Cuándo aprendiste a hacer skate? Te he visto haciendo skate. Y eso me ha impresionado mira, sobremanera. mira, estamos entonces. Bien, skate, sí, no tengo equilibrio y me encanta el skate, fue un placer culpable. Nunca pude, no, ¿cómo se dice? Un hobby no desarrollado. Me gustaba la gente que hacía skate, se ven modernos, pero no Pero, tengo la habilidad para eso. pero tú tuviste habilidad para algún deporte de equilibrio. ¿Tú alguna vez hiciste alguno de esos? Por Sí, ejemplo, esquí, sí, windsurf, esas no, cosas. esquí, sí, esquí ¿Qué? mucho. Ah, Gran mira, esquiador, sí, porque es un deporte fiscal en algunos países. En la época era fiscal, ahora no. La época era un deporte fiscal. Yo soy gran esquiador, se supone. porque aprendiste a esquiar ¿dónde? En Francia. En Francia, en el exilio, todos los inviernos te mandaban a campamentos y cuando un par de veces te enseñaba, el liceo te llevaba, todo pagado. Entonces aprendí a esquiar muy chico y eso ayuda mucho. Mira, qué maravilla. Oye, como entramos de golpe y porrazo, déjame presentarme y presentarte en esta conversación. Yo me llamo Patricio Fernández, soy periodista y escritor, fundador del The Clinic, y actualmente fui también miembro del Consejo Ciudadano Observador de Michelle Bachelet, y actualmente soy candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 11, eh, Peñalolén, La Reina, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea. Y tenemos en esta candidatura, como siempre, tenemos muchas ganas de conversar y hoy día hemos tenido ganas de conversar con alguien a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, pero no veía hace muchísimo tiempo. Y me da muchísimo gusto ver Marco Enrique Ominami, cineasta, político, fundador del Partido Progresista, en fin, para que voy a decir tonteras, porque yo creo que deben quedar pocas personas en Chile que no te conocen ya, ¿o no, Marco? Oye, y No, además, no sé, espérate, y además otra cosa más, gran amigo de Lula, güey. amigo de Lula. Sí, pero amigo es un término político, Sí, fraterno en la lucha. Fraterno, amigo es un exceso, pero sí, pero lo he apoyado en su travesía por la cárcel y el desierto y me recibió cuando era presidente, cuando en su pic de popularidad me recibió dos veces en un momento en que toda la concertación quería que no me recibiera y Lula los desafió y me recibió en 2009. Y después mantuve una cierta relación, tampoco amigo, pero hemos estado en muchas conferencias juntos, pero soy más un compañero de ruta que un amigo. Yo me considero, ¿cómo decirlo bien? Porque me estoy enredando. Sí, somos amigos políticamente, amigos, sí, somos amigos. Yo lo considero mira, amigo y en la cárcel de finalista. Qué te tonto voy, soy, sí, amigo. te voy a querer preguntar mucho más, no solo de eso, sino de todo el periodo que pasaste dando muchas vueltas por América Latina, pero como ya vamos a hablar de eso, partamos por esto. Lula habla de que ha sido, y en eso se siente hermano contigo, que la justicia ha sido de alguna manera no de alguna manera, ha sido usada como arma política, tanto en su caso como en la tuya. ¿Tú tienes esa clarísima impresión o cómo lo ves tú? Claro, creo que hay un doble estándar, un sesgo, y eso por el lado mío, pero además hay un uso corrupto de la justicia. Se usan ilegalidades para cometer ilegalidades. Son fiscales corruptos que se reúnen con jueces corruptos, que se reúnen con medios corruptos. Es el caso de Lula. Quedó demostrado. La Corte Suprema
revocó la condena, lo sacó de la cárcel, pero peor aún, ya declaró que el que lo condenó tenía sesgo, que es un pecado mortal en un juez. Ni tú ni yo somos jueces, por tanto, nosotros no tenemos que dar ninguna señal de objetividad y neutralidad, no vivimos de eso, no nos pagan por eso. Y en mi caso yo sostengo que un fiscal corrupto, Pablo Gómez, pinochetista, vinculado a Pinochet, que trabaja hoy día con Avanzada Nacional, que trabaja para Piñera, operó para sacarme de carrera, y se llama Pablo Gómez, con nombre y apellido, y lo denuncio y todavía no se atreve ni a querellarse, yo creo que es un corrupto, y que me acusó en 2015, cuando yo estaba arriba en la encuesta, por hechos completamente falsos, que además, aunque fueran verdad, que no lo son, suponiendo que fueran verdad, la misma justicia ya ha dicho 2 veces que aunque fuera verdad, no habría delito. Entonces es una especie de locura, porque no es delito, y la sola acusación ante el silencio cínico de la clase periodística y política chilena me quitó el derecho a voto. Ahora es tanto el odio que me pueden tener, o mi idea, o lo que sea, que nadie se pronuncia, como que no le importa, pero le quitan el derecho a voto a alguien sin juicio, Pato. Entonces es la violación de derechos humanos. Yo he escuchado a tanto periodistas y políticos diciendo que es un escándalo, que en los países donde no hay democracia, bueno, en Chile acaban de quitar el derecho a voto a alguien sin juicio, después de 7 años, Pato. No Oye, tengo fecha. y a Pregúntame, propósito, no tengo fecha de juicio. y a propósito, incluso hay un tema que desde ya es bien discutible, que esto estoy cambiándome un poco de tema, pero es bien discutible y es una pelea por dar el que no se le quite derecho a nadie, el derecho a voto a nadie, ¿eh? O sea, de hecho, la gente incluso que está condenada, es muy raro que se le quite el derecho a voto. Bueno, Es una anomalía bien particular, digamos, es como una especie de venganza o de actitud moral rara, digamos, no, es pero muy grave. no muy propia de la justicia. No, pero además contraviene el derecho internacional, que tanto les gusta. Para tantas cosas, la Convención Interamericana establece que no puede alterar, es inalienable el derecho a voto. Pero más aún, el principio de inocencia es un principio básico de la vida. ¿Cómo vas a condenar a alguien sin juicio? Entonces hoy día te partiste tú por ahí, te agradezco, pero yo sé que esto es un tema que aparece como una lata, pero te podría pasar a ti mañana. Podría pasar mañana que un fiscal le cayera mal el declinic, le cayera mal una declaración tuya, te persigue, te acusa, por el solo hecho de su convicción del fiscal, por su convicción podría estar condenado. Y tú dirías, pero y lo único que yo pido, yo nunca he pedido que el fiscal corrupto, nunca he pedido que Pablo Gómez ni me lo saque. Él se fue cobardemente, no se quedó, ya no está, pero yo ya me quedé con la acusación y no tengo juicio, Pato. Si lo más grave todavía es que tú me dices, pero Marco, han pasado 7 años. Sí, ¿y cuándo el juicio? No sé. Podría ser el 2024. O sea, yo podría estar 10 años condenado, más allá de la condena pública que ya ocurrió, si da lo mismo, y nadie cree que soy inocente, da lo mismo. Ya fui condenado públicamente, ahora me quitan un derecho y no tengo derecho a defenderme. Entonces, a esta altura yo tengo mucha falta de pasión porque de verdad que en alguna parte tengo una gran decepción del sistema nuestro, pero a esta altura te juro, aunque suena un poco demagógico, pero aquí yo el candidato no soy yo, eres tú, por tanto tengo más ventaja. Bueno, Lo hago por otro. yo soy más explícito, de eso vamos a hablar después, digamos. Soy más inmediato, soy más inmediato. Claro, te toca más inmediato. Pero yo no tengo. Eso lo hago sobre todo por los demás. Y creo que en eso Lula fue muy cariñoso. Mi amigo Lula escribió esta carta que además de expresar su amistad y su cariño, denuncia un hecho que es bien parecido. Es que no corresponde que tú proscribas. Fíjate que nos proscribieron, me pongo a la altura de él, guardando las proporciones, pero nos proscriben y te afectan a ti también, Pato. Porque cuando tú votes, tienes derecho también a elegir sobre una gama. Entonces un fiscal corrupto dice, y con Piñera, dice, no, que no te elijan. Deja que la gente decida si me quiere sancionar, que me deje, no puedo votar, no puedo ser elegido, lo que es una locura. Entonces a mí me Oye, parece súper grave. oye, Marco, como no sé de ti hace tanto tiempo, hay un asunto que me interesa mucho conversar contigo porque sé que es un interés común que tenemos y tú lo has vivido muy intensamente. Se llama América Latina. Tú te pasaste un buen rato, eres no sé si algo menos o algo más que fundador del Grupo de Puebla. Hiciste un documental donde recorriste cierta izquierda latinoamericana, de lo que te quiero preguntar justamente. ¿Qué concluiste después de ese paseo por esa izquierda latinoamericana? Yo me pasé también un rato en Yo ciertos sé con sectores, tu libro. en el libro del viaje al fin de la revolución. ¿Qué concluiste de esa izquierda que de alguna manera es parte de tu prehistoria o de tu historia también, o heredera de una historia?
y con la que no sé cuál es el nivel de complicidad que sientes o sentiste. En fin, eso te quiero preguntar. ¿Qué concluiste después de esa vuelta? ¿Estuviste con Maduro? ¿Lo conociste? ¿Hiciste cierta amistad con Lula? ¿Es sabida tu amistad con Fernández en Argentina? A ver, háblame de ese mundo o cómo Evo, lo... Evo, Pepe Mujica, Dilma, Rafael Correa, el documental, y fui a Cuba también a grabar. También fui a Sí. Cuba, pero no entrevisté a Raúl Castro porque no Donde, me dio donde, la donde yo me reunión. acuerdo, en Cuba tú alguna vez eras recibido además como la Virgen del Carmen, ¿eh? Porque, bueno, por tu padre, digamos, y en Cuba siempre hubo mucho esa especie, esa devoción o respeto por sus héroes, de los cuales tu Sí, papá era uno, entonces era recibido como el niño Dios, digamos. Pero claro. cuéntame un poco, cuenta qué viste ahí. Una reflexión. Miguel era considerado esto interesante los cubanos, no porque fuera héroe cubano, era porque era un héroe latinoamericano que no De era la reconocido en revolución, su país. sí, de la Claro, porque revolución. los cubanos le hicieron un homenaje que en Chile nunca recibió. Y interesante, porque ellos consideraron que era un revolucionario y que, bueno, pero es una lata, quizás como reflexión. Eh, a ver, la pregunta, yo qué pienso de la izquierda, ¿no, Matías? Eso es lo que pienso de la izquierda latinoamericana. ¿Qué piensas de esa izquierda a estas alturas del partido, digamos? Yo creo, y esta es como una discusión súper rica y nosotros hemos tenido a lo largo de estos años algunas diferencias sobre eso, y yo lo tengo con un cierto mundo progresista, chileno. A ver si lo digo bien. Yo creo que América Latina y el Caribe son un continente salvaje, en el sentido amplio del término, y que las batallas que se están dando son batallas del siglo XX y XIX. Desigualdad, racismo, inmigración desregulada, narcotráfico, en fin, pobreza, hacinamiento. O sea, creo que todavía América Latina, y si tuvo alguna vez un pie puesto en el siglo XXI, que fue con los gobiernos progresistas, la década 2003-2013, creo que hoy día retrocedimos desde que llegó la derecha. Y eso se agrega al virus, para ser justo, y es también cierto que hubo un contexto de baja los precios de los commodities que hizo que los gobiernos de derecha les tocó muy duro también, para ser bien preciso en los datos. Y creo entonces que la izquierda en América Latina no está llamada a enfrentar, por decir, a ver, las 35 horas de Francia, la discusión sobre el derecho al ocio, que es la regulación de los países desarrollados. No, la discusión que hay en América Latina es invasión o no invasión norteamericana, que yo miraba con cierto desprecio como reflexión esta idea de hablar tanto de Estados Unidos en la política latinoamericana, me parecía un poco más una coordenada de Miguel Enríquez que nuestra. Y creo que en eso me equivoqué, que el rol que juega la política exterior de una parte de Estados Unidos es feroz, en tumbar a Dilma Rousseff, séptima economía del mundo. Tuvo mucho que ver las escuchas telefónicas de la NSA, reconocidas por Obama. Eso es de ahora, no es del 73. Lo que pasa en Venezuela se explica una buena parte, por el bloqueo norteamericano. Cuba, que tú eres mucho más experto que yo, podemos discutir largamente. Entonces diría primero que esa izquierda no está llamada a gobernar con Pedro Sánchez de vecino Merkel. No, tiene un poderoso país que entiende a América Latina como, ya lo he dicho, me da lata repetir estas frases, pero es cierto, como una región geopolíticamente desde ellos. Y de hecho, la llegada de los chinos ha irritado profundamente a Estados Unidos, porque los chinos, ellos los pueden tolerar en África. De hecho, lo toleran los norteamericanos. Donde no lo pueden tolerar es que China pague el tren rápido en México, por ejemplo. Que China sea proveedor de Internet, el 5G. Que China sea, por ejemplo, el gran financista, hoy día incluso más que Estados Unidos en infraestructura en América del Sur. Que sea el primer socio comercial. Entonces creo que Estados Unidos es un elemento muy importante para hablar de izquierda, porque muchas veces proyectos de izquierda son más bien proyectos nacionalistas e identitarios, que no son tan de izquierda como que son de resistencia y de ideas de soberanía. Entonces creo que ahí hay un primer elemento, para ir rápido. Segundo, en titulares, creo que hay una izquierda que todavía entiende muchísimo mejor los pueblos que gobierna, para muestra dos botones, como dicen los ciúticos, Macri y Piñera. Dos tipos que llegaron como promesa de éxito, y ahí están, los peores gobiernos de las últimas décadas, Macri y Piñera. En tercer elemento, yo creo que hay una, para hacer esta la parte positiva, la parte crítica, y hago dos también autocríticas muy duras, una incomprensión total de lo que es la clase media, de parte de la izquierda. O sea, una gran capacidad de entender a la pobreza, de enfrentarla, y mucha incapacidad de entender una sociedad más de consumidores que de ciudadanos, y los temas de la clase media.
La idea del tránsito social no lo entiende la izquierda. Y es un tema que a mí me parece que lo está corrigiendo, pero cuesta mucho. Ahí están los fracasos, a mi juicio, de varios proyectos progresistas con la clase media, que la ven como una clase consumidora y frívola. Y la clase media también son gente que venía de la pobreza, que sale de la pobreza gracias a los gobiernos progresistas y se pelean con sus gobiernos progresistas. Ecuador, Argentina, hay muchos ejemplos. Y cuarto, yo creo que hay otro tema que es bien, aquí me voy a pasar 3 pueblos, pero creo que hay espacio para eso contigo, y es que yo creo que el tema de los liderazgos, Pato, es un drama de la izquierda, porque no es lo mismo, de nuevo, la alternancia, decía un escritor, la alternancia en Europa es aburrida, la alternancia en América Latina es vida o muerte. Prueba de eso es que se fueron presos los tipos, Evo, Rafael, Lula. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó Pons. ahí? ¿Por qué esa izquierda terminó sumida en la corrupción? Y si sumamos a Nicaragua, el asunto se pone infinitamente más oscuro todavía. Yo no creo que sea cierta esa afirmación, creo que la corrupción afecta a izquierda y derecha, que Macri está metido hasta el cuello en casos de corrupción gigantescos. Lo que pasa es que Clarín y La Nación lo cubrieron con muchísimo menos encanto. Yo no creo que los hijos de Piñera sean menos corruptos que Dávalos. Sin embargo, Dávalos sabemos con quién estaba casado, cuántos Lexus tenía, dónde vivía, todo. ¿Dónde viven los hijos de Piñera? ¿Con quién están casados? ¿Cuáles son sus negocios? ¿Los fueron a buscar a la casa como con Dávalos? Después del viaje a China, ¿fue algún canal de televisión a golpear la casa de los hijos de Piñera? No creo que hay un doble estándar, muy elocuente, pero eso no quita que hay problemas de corrupción en los gobiernos de izquierda también. Dicho esto, yo que te tenía con la idea del caudillismo. Creo que la sucesión, si lo digo de nuevo lo mejor que pueda, creo que en la izquierda los liderazgos caudillistas, con fuerte personalidad también, como son grandes transformadores, tienen que resistir, y la reelección, que es legítima en Europa, aquí no es legítima, que para Merkel a todo el mundo le parece normal que esté 20 años, y que en América Latina ellos son dictadores, que es una estupidez. Son más bien deficitarios en la capacidad de recambio, en la alternancia, en los liderazgos. Y por eso Fidel Castro elige a Raúl Castro, Michelle Bachelet elige a Michelle Bachelet, Evo Morales elige a Evo Morales, Ahora, Rafael pero Correa espérate, eligió Marco, espérate. Pero ahí también hay una cosa, bueno, esto lo podemos conversar porque lo estamos hablando entre nosotros. Yo, una persona de derecha, no sé si podría argumentar exactamente igual esto, pero Michelle Bachelet yo creo que es bastante distinto de los otros liderazgos, porque en los otros, yo me acuerdo estando en Cuba, ponte tú, Evo, Correa, había también una devoción por ese tipo de liderazgo de Fidel. Había todavía... llegaban allá, hacían discursos como en medio de... hay todavía como una herencia, quedaba un resto de una herencia caudillista, bien así como de una concepción del revolucionario, digamos, entre independentistas, que es el caso como de Fidel y el prócer revolucionario del siglo XX. Pero bueno, pero yo creo que pero esa historia tú la das en Chile, es algo que tú sientes que estamos todavía vinculados a esa historia o que nuestro proceso está ya por otro lado, anda por otro camino. Porque cuando a mí No, yo creo que de la amenaza venezolana acá, yo el 2019 me pasé harto allá, digamos, y no siento que no percibo que estemos ante problemas parecidos. El problema de acá parece ir siendo otro, los deseos o las amenazas son otras. No sé cómo lo ves tú. no, yo creo que los países petroleros hay que sacarlos de la ecuación, no tiene nada que ver con un país que exporta salmón, cobre, palta y cobre y madera. Tiene nada que ver. Chile es 0,4% de la economía, Chile es mundial. Chile es completamente irrelevante en el concepto latinoamericano, mundial, es irrelevante como economía. Venezuela es otra cosa. Argentina es otra cosa. Desde el punto de vista de la geopolítica, de la economía y de lo que está en juego. Argentina es parte del G20. Venezuela es fundadora de la OPEP. Claro. Chile vende metal, un poquito de madera y... No, yo creo que hay una fantasía de la élite chilena Tú de sabes comparar... tú sabes, perdona, que cuando se murió Chávez, yo estaba ahí, estaba en el entierro y estaba muy cerca incluso del cajón. Y de repente van pasando los distintos líderes, entre los que estaba Piñera, dicho sea de paso, esto se olvida, pero Piñera le fue a rendir su homenaje también ahí. Guardia de Y honor, guardia de honor Guardiador, y lloró. lo vi con mis propios ojos. Y, Ah, y cómo se llama, y de repente se siente una gran ovación enorme de las millones de personas que habían, porque de Chávez se puede decir cualquier cosa, pero de que había gente ahí, había gente.
¿Y sabes a quién ovacionaban? A Ahmadinejad, presidente de Irán. O sea, el contacto efectivamente de ese mundo con los puentes que tienen allá son bien distintos de los nuestros. Acá yo creo que muy pocos saben qué es lo que es Irán, pero en fin. Bueno, y probablemente Irán no tenga puta idea de lo que es Chile, que es un Bueno, problema también. Aunque claro. nos duele el ego, yo entiendo que nos queremos ver desde nuestra vida de una cierta elite sofisticada, pero también puede ser que Irán no tenga idea de lo que es Chile y pregunten dónde queda, porque probablemente sepan más dónde queda Venezuela que Chile. No, a mí me parece Pato, a ver, para recoger el guante, yo creo que Michelle Bachelet, Pato, es infinitamente mejor que Piñera, pero está muy lejos de ser una gran reformista. El proyecto de la nueva mayoría de educación pública gratuita es un regalo, ¿sabes lo que es? Depende del presupuesto de la nación, no es gratuito, es un sistema de becas que depende de cómo está el precio del cobre, no es un derecho. Entonces, pasé bien al hueso, claro, yo ahí discrepo de ti, creo que cuando dice ella, otra cosa que nos enfrentó los problemas estructurales de Chile a tal punto que conocimos las protestas de octubre de 2019, que a todos nos conviene facturársela a Piñera. Yo no me pierdo, frente a Piñera y Bachelet. Pero si me llevan una conversación en serio, no, menos. O sea tú tienes la impresión de que el programa de reformas de Bachelet era demasiado conservador, quedaba muy corto, digamos. Muy bueno. Un dato. El proyecto de convención constitucional de la Asamblea Constituyente lo presentaron el último día de gobierno. Cuando se trató de marcar el pero voto, espérate, yo participé del proceso constituyente, Bachelet. por eso, pues, felicitaciones, pues, que hubo que esperar una protesta de octubre para que recién ahora, con gente que se quedó ciega y muerta, harto mal lo hicieron, pues, porque este era el gobierno. ¿Por qué no se convocó durante ese gobierno? Porque yo te voy a recordar lo que a mí me tocó ver, por lo menos, es que el mundo político entero, desde la derecha hasta la izquierda, lo abortó. Eso fue lo que a mí me tocó ver. Eso fue lo que me tocó ver. No lo apoyó, no apoyó ni siquiera los encuentros locales No autoconvocados. conmigo no, porque con nuestra fuerza, perdón, fuimos la única fuerza, Bachelet no lo hizo, que marcamos el voto, querido. Conmigo, yo soy un mal invitado para esto, yo marqué el voto, Bachelet no, Marcel Clot no, ni de Frente Amplio ni de RD, yo marqué el voto, marqué AC. Y los 4 años participé en los cabildos. Y 4 años me pasé diciendo que la propuesta era tibia. Estaba equivocada. Fue mi gran propuesta. Fue en segunda vuelta, recuerdo haber llamado a votar por la Asamblea Constituyente. O sea, yo no estoy de acuerdo, creo que se quedaron cortos, pero tú sabes que el problema, como tenemos un incompetente y un insensible hoy día, y un innombrable, al lado de eso, Bachelet, evidentemente, es infinitamente mejor. Entonces, es incómoda la conversación, como a veces yo siento que estamos en Tontilandia, y no en Chile, en las redes sociales. Hay mucho tontito que va a decir, ¡ay, Marco critica a Bachelet! No, en la conversación ese es un libro de Genaro Prieto. Gran, que fue diputado, presentó una sola ley, una ley sobre la hípica, le dio lata a ser diputado. Lo leí yo, y el socio Genaro Prieto, pero además muy interesante porque Genaro Prieto odió el Congreso, le pareció una pérdida de tiempo horrible, y la única ley que hizo es sobre la hípica, se dedicó a regular, creo que le gustaba las carreras. Eso mismo podría ser Agustín Esquella, que también le gusta mucho la hípica. Oye, Marco, ¿sí? Sí, claro. ¿Cómo estáis viendo la situación chilena? ¿Cómo estás viendo el país en estos momentos? Hay mucho... se genera mucha laraca, es como que estamos en una situación catastrófica, algunos hablan terminal. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando? Y después te voy a pasar a preguntar de tus expectativas con el proceso constituyente, pero vamos todavía aquí. Tu diagnóstico de Chile en este minuto, donde está lleno de candidatos, donde hay una centroizquierda que parece no encontrarse, donde levantan el dedo más gente, hay más candidatos que votantes por ellos, parece, no sé, ¿qué es lo que estáis viendo? Hay unos partidos políticos que no parecen ajustarse a la realidad cultural que está aconteciendo. Vimos la encuesta CEP, que no sé si le tenemos que creer a las encuestas, pero en fin, digámoslo, donde aparecen los partidos con un 2% de apoyo, el Congreso con un 3%, el presidente con un poco más. ¿Cuál es tu impresión de todo esto? Yo creo que Chile, en dictadura y en democracia, arrancó de América Latina, traspasó los derechos sociales a tarjeta de crédito, se arrancó de Brasil y Argentina, creció económicamente por la vía de la deuda privada, bancos, retail, y eso anestesió el debate, porque hubo plata por la deuda privada y por un crecimiento alto, que se frenó en 98 con la crisis asiática. De ahí en adelante, la historia de Chile es una profunda mediocridad en materia económica, gran mediocridad, de un gran éxito
porque venía del esfuerzo privatizador de Pinochet, por la desindustrialización, por el modelo exportador. En los 2000, donde ahí nos conocimos por lo demás, en esos años se produce una cosa muy mediocre. Y esta economía que era pujante, se anestesia, se frena, pero la deuda de retail, Ripley, Falabella, generó un poder adquisitivo. Ahorita te acuerdas los escándalos que empezaron a aparecer con la Polar. A mi juicio, eso le dio a Chile le mantuvo la vanidad del jaguar, de excepción latinoamericana. Y yo creo que a partir de la llegada de Bachelet en 2006, empieza entonces un nivel de exigencia muchísimo mayor en materia de cambio. Y eso choca con un conservadurismo de Bachelet, de sus ministros de Hacienda, de una cierta ortodoxia en materia de derechos, de negarse a hablar de derechos, de hablar, acuérdate, de focalización, de progresividad y no de derechos. El país atiende la crisis subprime, entiende que hay una crisis mundial. Piñera llega a una promesa de cambio, Bachelet vuelve con una promesa de reformas que a mi juicio fueron insuficientes, pero además mal hechas, aunque bien inspiradas, y tenemos lo que tenemos hoy día. Yo creo que Chile, en su desafío económico, le falta como ajustar la realidad. Es una economía mediocre, es una economía que hizo cosas enormes sobre la base de enormes sacrificios de su pueblo, educación, salud, vivienda, paqueta burro, transporte, y que este laboratorio que tanto se ha teorizado hasta Corea del Norte, el capitalismo, traccionó mucho, pero sobre la base de la deuda privada, que es el gran milagro nuestro, que nunca se habla. Tú sabes, Pato, que hay un dato que no se ha querido transparentar. La deuda que tú conoces privada se divide en dos mitades, la de los bancos, Santander, Chile, y retail. Y tú sabes que son iguales, pero hay un detalle, la deuda de los retail no está consolidada. No hay información sobre esa deuda. ¿Y qué hacen muchos hogares? Se endeudan en el Banco Santander, ¿no es cierto? El Chile, el que tú quieras, y van a Ripley, y con la tarjeta CNR, la tarjeta Cencosud, van bicicleteando, y eso generó durante muchos años un enorme acceso a bienes, pero llegó un punto de que pagar la deuda. Y a mi juicio, el 2019, hay también una crisis de deuda privada, que es lo que Piñera no logra leer, cuando Piñera hoy día está proponiendo créditos, y la gente simplemente putea, porque dice, mira, créditos hipotecarios son en UF, pero me pagan en pesos. En FOGAPE, estoy en cuarentena, que me están endeudando más, o en términos personales, si me ponen requisitos el Banco Estado de que tú no tienes que tener deuda anterior en mora para acceder a nueva deuda. Como nadie puede endeudarse mucho más, porque ya, según el mismo gobierno, 40% está el tope de la deuda, Pato, del país. 40% no puede endeudarse más. Yo creo que la explicación de nuestro modelo económico está una parte de la Oye, deuda pero privada con un modelo que es mediocre. que la gente no puede endeudarse o el país, la gente, dices tú. La gente, los hogares, que estoy hablando de la deuda hogares, deuda Claro, personas. porque lo que uno escucha del país es que son muchos los políticos que le piden que se endeude, porque en momentos como Cosa este, ¿no? distinta. Porque se No, supone que es que ese es exactamente el punto, es que la deuda del Estado es del 40%, la deuda de los hogares promedio es 75%. O sea, para hacerlo en términos más demagógicos, tienes un Estado rico y un pueblo pobre. Para ponerlo, es un exceso, pero por ahí va. La Oye, capacidad de Marco, deuda de los pueblos es mucha. pero mira, déjame sacarte de ahí para llegar al proceso constituyente por otra apreciación. Yo escribí un librito, se llama Sobre la marcha, a propósito del estallido social, que lo seguí en las calles, encapuchado muchas veces, metiéndome así muy adentro del cuento. Y lo que me pareció ver, en gran medida, y lo he estado viendo en otras partes, también en otros lados de América Latina, es que también lo que había acá era la irrupción de muchos mundos culturales no atendidos por el poder en Chile. O sea, había por una parte las demandas sociales, o sea, estaba especialmente la de pensiones, que de alguna manera es como, yo lo veo que es como, es como el final infeliz de una historia de enriquecimiento que se supone que ha existido, pero que termina con esos que aumentaron sus bienes materiales, que le dieron educación buena, regular o pésima a sus hijos, pero que terminan en la miseria, o sea, y se vuelven carga incluso de esos hijos. Pero más allá de ese núcleo del problema social, lo que uno veía es la aparición de géneros, de tribus particulares, de gente disfrazada, de gente que venía de barrios que no se habían encontrado en el centro de la ciudad con otro, y de ahí que la Cecilia Morel los viera como alienígenas. O sea, era como la aparición de un mundo, para cierto ámbito del poder, la aparición de un mundo raro, un mundo que además no se relaciona no siente vínculo con los partidos políticos, no siente vínculo con los liderazgos políticos. Cuesta encontrar en todas partes un liderazgo que sea seguible,
que más bien se vincula por las redes, que se congrega sin la necesidad de nadie que lo llame, sino que de una manera orgánica y novedosa, extraña. ¿Tú no ves que de alguna manera el proceso constituyente y lo que se nos viene por delante, saliendo, digamos, de los problemas concretos chilenos, sociales, tiene también un algo de una necesidad cultural de reinventar o de repensar o rediscutir la manera en que la comunidad actual se vincula? Y de alguna manera, te termino con esto la pregunta, a mí me hizo sentido la frase de no son 30 pesos, son 30 años, pero no porque sean 30 años horribles, sino porque justamente son los 30 años en los que apareció un mundo que no ha sido escuchado y que de repente hoy día reclama y dice, yo quiero ser protagonista del dibujo del futuro. Y tengo la impresión, de hecho, que la constitución que vamos a discutir no es una constitución para terminar con Pinochet, es una constitución para ver cómo nos la arreglamos en lo que viene, claramente, cómo nos la arreglamos con problemas nuevos, cómo nos la arreglamos con un devenir que es muy distinto del que vivieron tu papá, la generación de la transición, los concertacionistas, etcétera. ¿Cómo lo ves tú? Estoy completamente de acuerdo en todo. Todo. Cada palabra creo que comparto. No sé mucho que agregar, porque estoy completamente de acuerdo. Creo que eso va a ser muy decepcionante, si quiero pasar a lo siguiente, porque creo que lo dijiste perfecto. Creo exactamente lo mismo, que el cemento y la protesta son la AFP, yo lo veo menos positivo que tú lo dijiste con una emoción que yo no comparto. Creo que yo lo veo más que positivo, perdona, como un esfuerzo, te soy sincero. Eso. Y me ha tocado muchas veces tener que decir esto, digamos, que una Claro, respuesta que daba Sabater, que el asunto no es claro, optimismo, es esperanza. Y claro. la diferencia es que el optimista se queda sentado esperando que la weá pase bien, y el que tiene Claro. esperanza trabaja para que la cosa funcione, digamos. Eso me parece a mí igual que tú. Yo estoy completamente de acuerdo. Y quizás le agregaría una crítica, y es que no a tu relato, no a tu visión, sino que a lo que está produciéndose, que el reino de los independientes y matar el animal político, es tratar de creer que la condición de independiente es evidencia de buena fe. No, es una lecera. Es una lecera, entonces... Pero lo que sí, pero no es condición de buena fe, pero sí, pero lo que sí viene a decir la necesidad de los independientes es que los partidos no son condición de representatividad. Exacto. Yo estoy de acuerdo. Tal cual. Y para pasar, si queréis, porque estoy completamente de acuerdo en todo, tendría que repetirlo nomás, y con menos talento. Yo lo que sí creo que va a ser decepcionante, porque el acuerdo de paz, para entrar más a lo que viene, fue un mal acuerdo. A ver, ¿cuáles son los problemas que tú le ves? El origen no es una buena idea, la digitalización, la fotocopia del Congreso actual. El origen es el mismo. Debe ser lista nacional. Y es un detalle, pero es muy importante. Para mí es muy importante. Porque la gente va a votar por personas y no por ideas. Sí. Por biografías y no por proyectos. Para ponerlo de la manera, como tú quieras, lo voy a decir de manera peyorativa, y aquí voy a contradecir porque es como normal de los partidos, pero la peor parte de los partidos son los operadores, en el sentido de los tipos que están vaciados de contenido, pero que conocen el territorio, simplemente lo conocen en términos electorales, no en términos sociales. Y creo que va a ser el triunfo esta campaña de quien tenga la maquinaria. Pero tú crees que, porque fíjate que más del 60% de los candidatos, así sean listas de partidos o no, son independientes. Es claro que vamos a ver algunas caras repetidas, pero yo tengo la impresión que van a ser minoría, no mayoría. ¿Tú crees que van a ser muchos? No, que me expliqué mal. El 100% de los candidatos que yo apoyo en mi partido, no los 60, el 100 son independientes. No, si mi problema no es ese, no. Justamente, y no me importa que se repitan, yo discrepo y no creo nada en la novedad en política. Detesto a la gente que cree que la novedad es un argumento. Detesto eso, creo que es una estupidez. Eso vale para el consumo, no vale para la política. Allende no era nuevo, Mitterrand no era nuevo, Lula no era nuevo. Lasso en Ecuador acaba de ganarle a un candidato nuevo, que era el nuestro, ganó Lasso, que es más antiguo que andar a pie. No creo en la novedad, no me importa que llegue gente nueva, me importa el coraje, las convicciones, lo que tú dijiste, el nuevo Chile que quieren dibujar. Eso me importa muchísimo más, me da lo mismo si es repetido o nuevo, me importa la consistencia, esa es mi opinión. Que sean independientes me parece que sí es importante que llegue. Creo que los partidos tuvieron su chance y quiero ser más cruel todavía. Creo que todos los partidos que tuvieron representación parlamentaria tenían que llevar independientes, porque el Congreso actual era el llamado
a tener vocación constituyente. Y no digan que no tiene un proyecto, porque humildemente, me carga decirlo, yo lo presenté. A mí no me da cuenta porque yo hice una comisión que duró 3 años, 4 años, que se llamaba Cambio de Régimen Político, Pato. Lo votó la Cámara de Diputados y decía negro sobre blanco que había que cambiar el sistema político. Negros 4 años me dediqué. Y como diputado a presidir la comisión fue Patricio Elwin, fueron los grandes constitucionalistas de Chile a exponer momios, no momios, todos. Entonces no tienen perdón, porque a mí me parece que entre el 2006 y el 2019 hay 13 años. Entonces esos congresistas, yo estoy de acuerdo que no participen de la constituyente, creo que no tienen, perdieron su oportunidad, y los congresistas actuales, sin exclusión, me encantaría decir excepciones, pero considero que todos tuvieron su chance. Entonces a mí me parece que la constituyente, nosotros no firmamos el acuerdo de paz, pero aún así nos parece que es más que menos, y que hay que usar esa rendija, y que va a ir ahí. Pero creo que está mal hecho en origen, para responder tu pregunta, que debe haber sido lista nacional. Sí, Creo además, eso es muy importante. Yo también creo eso, creo que hubiera sido mejor lista nacional, pero fíjate que al revés de ti, que yo estoy muy crítico del funcionamiento de la política y que creo que está muy anquilosada. Creo que fue un momento de lucidez el llamado al cambio constitucional en ese momento, porque creo que en el fondo fue un momento de lucidez movido por la desesperación. ¿Cómo lo leo yo? Yo lo leo como, no creo que lo hayan pensado como lo voy a decir, pero es como la traducción que le hago. Aquí nosotros, el mundo político, no somos capaces de arreglar lo que está pasando afuera. No hay nadie, acordémonos que esa semana, digamos, estaban ardiendo muchas calles. Nadie aquí es capaz de llamar a que esto pare. No hay un solo político, un solo partido, aunque algunos hubieran querido arrogárselo en ese momento como quisieron hacerlo, pero no era verdad. No había nadie capaz de salir, pararse en una tarima y decir, alto, los convoco a tal cosa. Y por lo tanto, tiraron la toalla y dijeron, pónganse de acuerdo. Y el momento en que se dice, hagamos una nueva constitución, pongámonos de acuerdo, pone al mundo político justamente en una obligación que no sé si la va a cumplir ahora o cómo se va a desarrollar, que es que tiene que generarse una representatividad muy grande en esa convención para que esto consiga legitimidad. O sea, si la gente no se siente vista ahí y los mismos que tiraron la toalla se la apropian, va a haber ahí una frustración muy grande. Pero tengo la impresión de que puede ser que no sea tan así, no sé cómo lo veis tú. Yo soy más escéptico porque, además de todo tu opinión, yo te agrego hechos, y es que va a tener la primera constituyente probablemente del mundo que tenga el presidente en contra. Lo normal es que las constituyentes tengan árbitros, o al menos gente que crea que sea transición, que acompañe el proceso. Aquí tenemos un tipo que no la nombra, mira su discurso, hace como que no iba a ocurrir, no está preocupado de prepararla, y un poder presidencial agotado como el que está en contra es un verdadero problema. Segundo, ¿A ti te gustaría sacar a Piñera de esta historia? ¿Te hubiera gustado una acusación constitucional y sacarlo nomás? Sí, total, creo que es parte del problema. Pero estamos totalmente de acuerdo, pero una cosa es que sea parte del problema y otra es que uno decía sacarlo. Porque a mí cuando se produjo ahora la posibilidad de la acusación ante el Tribunal Constitucional, me acordé de la Dilma Rousseff y me acordé de Vizcarra en Perú. Eso fue lo que me acordé. No tiene, puta, de la época que ver, porque ni Vizcarra ni Rousseff tenían... Son dos casos en que el Congreso saca al presidente, digamos. Sí, lo que pasa es que los motivos eran contables. Aquí se trata de violación a los derechos humanos de la peor especie, que se recuerda en los últimos 47 años, las peores. Pero no es esa la razón, no era ese el argumento para sacarlo ahora. Da lo mismo, la razón política es la que importa. Las acusaciones constitucionales son herramientas políticas de un Congreso decadente. Es lo único que hace decente al Congreso de la República. Lo único que la hace decente es la acusación constitucional. Las comisiones investigadoras no son vinculantes. El Congreso es decadente, es irrelevante. Su fuerza está en la acusación constitucional. Esa es su única verdadera herramienta que hace que el Congreso tenga, para decirlo en términos periodísticos, que tenga dientes. Muerde. Es la única, cuando muerde el Congreso, porque fíjate que aunque tengas mayoría, te pueden llevar no solo al Tribunal Constitucional, al veto también. No, el único momento del Congreso, no hay apelación, no hay tutía, es cuando el Congreso dice, mire señor, se va a una acusación constitucional, eso es inapelable. Es el momento glorioso de un Congreso. No, cuidado. Y lo segundo, que es muy importante, yo quisiera que Piñera renuncie, yo he pedido su renuncia, que es distinto, que él mismo renuncie.
No, Yo no, prefiero, por no le ejemplo, tení, no tenís paciencia institucional ni para un año, digamos. no que no es un problema de paciencia institucional, es un problema de hechos objetivos. Yo creo que él es parte del No, si problema, y el yo problema lo encuentro el peor presidente que ha habido, no, del que yo tengo memoria, pero ese es otro. ese no es una solución, no es una calificación de bueno o malo, es una solución. Yo creo que si él, pues ya estamos a 2 semanas de las elecciones, por tanto ahora simplemente yo llamo que hagamos un gran plebiscito sobre Piñera en la elección del 15 y 16 de mayo. Esa es la pregunta. Cambio o continuidad en las 4 elecciones que vienen. Cambio o continuidad. El que quiera continuidad tiene una lista fantástica, que es la lista de la derecha. El que quiera cambio tiene 6 listas distintas. Yo tengo la lista, la apruebo, atiendo que cada uno tiene su lista, lo importante es que haya cambio. A mí me parece que ya a esta altura su renuncia hoy no sirve porque vamos a ir a una elección. Y prefiero entonces, y creo que Yanna aprobó este comete un error, que a 2 semanas de la elección esperemos el resultado. Ahí nos sentamos. Oye, Cuando tengamos los resultados. qué pensáis de la Pamela Giles, que es como el personaje del momento? Yo tengo, a ver, me nace contrastado, pero me gusta lo que el rol que juega. Me parece que desarma a un tipo de periodismo hipócrita, desarma una clase política, a mi juicio, estéril, improductiva, reinstala una manera de conversar que es detonadora, desnuda el debate económico con el tercer, que los retiros no son de ella, pero ella aparece como la gran promotora. A mí me parece que hasta ahí, bien, Hay, después tengo, ¿Hay idea tengo enormes política? diferencias. ¿Hay proyecto político ahí o no? Porque me impresionó mucho ver en una encuesta, no me acuerdo cuál, que decía que buena parte de sus votantes, la mitad, si no me equivoco, en segunda vuelta votaba por Lavín. Yo creo que mira, yo no, esa es la parte donde yo competí contra Parisi, que también era un fenómeno. Sí. Parecido, ¿eh? 20% en la encuesta. Un fenómeno nacional, tal como yo lo había sido en 2009. Entonces yo estoy acostumbrado a los reportajes de los diarios La Segunda, que es el nuevo Meo. Cada campaña, Cast, Parisi, Pamela. O sea, cada vez aparece alguien y dice, no, ahora sí, ahora llegó el, y yo conozco, entonces me llega de cerca, estoy siempre llamado a opinar y me ha tocado debatir con ellos. Yo creo que Pamela Giles tiene una vocación con la derecha muy fuerte, porque algunas de sus ideas son de derecha. Ella ha dado ideas de derecha, que son legítimas, La pena de muerte, por ejemplo. y la devolución de la plata a la AFP. Y la devolución de la plata de la FP. La plata a la AFP. Yo creo que ese debate, pero ese debate, de todas maneras, creo que ella es más parte de la solución que del problema, ella es un aporte. No participo en la idea de creer que ella es cualquier cosa menos un animal político, es un sujeto político, es diputada de la República, es parte responsable también del problema que hablábamos del Congreso, es congresista. Por tanto, a mí me parece, y eso lo tiene claro ella, a mí me parece que ella es súper lúcida en eso, ella no, en eso estoy de acuerdo y me gusta, ella no predica, dice, mire, somos todos parte del problema, aquí es plata, plata, plata y que se vayan todos. No me parece tan mal, no me parece que sea horroroso. Otra cosa que crea, que pues no me lo has preguntado, es si eso es una buena solución para el futuro, te diría, no, porque parte de lo que tú dijiste de manera mucho más docta, pero también a mi juicio no lo comparto, es que la gente nueva es mejor que la antigua, yo no estoy de acuerdo. Que los independientes son Oye, fantásticos. pero espérate. Pero lo que pasa es que eso también, yo, dicho como tú lo estás diciendo, yo voy a estar de acuerdo contigo. Si el asunto de que lo nuevo es mejor que lo viejo, a alguien que le gusta leer no lo puede pensar, digamos. O a alguien Claro, que le gusta ver películas. Pero lo que pasa es que aquí estamos hablando de representatividad. Y un poco el deseo no es de lo nuevo por el amor a lo nuevo, sino de la aparición de mejores representatividades. Si de esa cambio. de cambio y de representación de los tiempos que acontecen. O sea, por ejemplo, yo creo que el proceso constituyente que vamos a vivir, del que te voy a preguntar cuáles son tus grandes aspiraciones antes de que se nos acabe el tiempo, digamos, en buena medida va a jubilar a un mundo porque no porque sea malo, ni porque sea viejo, sino porque requiere una sustitución temática, Estoy de acuerdo, o sea, no, claro. es como otra vuelta de tuerca, digamos, no, La FEP, yo la leo así, ¿eh? puede ser peor, Sí, sí, sí. pero es lo que corresponde nomás. Yo la CEP yo la leo así, yo creo que la CEP yo no la leí como la leyeron los analistas, yo la CEP lo que dice es que murió el viejo Chile. Sí, Ya yo creo que está, eso, muerto. y yo creo que el proceso constituyente, ese es su Así es, granito, ¿ah? así es. Visto de más lejos, ese es su hito. ¿Qué es lo que esperas tú de esto? ¿Qué es lo que te dejaría contento? ¿Qué es lo que te parecería a ti eh, que volvería este hito constitucional algo en lo que tú te la vayas a jugar después porque en el plebiscito de salida
se apruebe y que te haga sentir bien. Porque dicho sea de paso, a mí me preocupa mucho el plebiscito de salida, como viví el proceso de paz colombiano muy de cerca. Claro, Fueron 5 años de 11 horas diarias claro. discutiendo en el palco cubano entre los comandantes de la FARC y el Estado para que se haga un evento con todos vestidos de blanco en Cartagena de India, se llama a una elección y pierde. ¿No? ¿Qué es lo que a ti te haría sentir que este es un proceso que te deja contento y orgulloso? Yo diría, en lo sustantivo, te digo después lo emocional, pero 4 cosas sustantivas. Uno, desde la letra 1 a la última letra de la Constitución, sacar, extirpar el concepto de Estado subsidiario, que es el que permite la ISAPRE y la AFP, la predominancia y la protección para el abuso. 2, el capítulo de los derechos, el 19, el artículo 19 sobre los derechos. Y hay al menos 13 derechos que faltan: al trabajo decente, niños, niñas, adolescentes, al agua, etc. 3, que la propiedad privada quede descrita, que con una sola limitación de la propiedad privada es el bien común. 4, que me parece lo más importante de todo el capítulo tercero, el capítulo del poder, que es el sistema político. Para ponerlo en términos retóricos, al pueblo lo que es del pueblo, una democracia más participativa y directa que solo representativa, con semipresidencialismo, federalismo atenuado, parlamento unicameral, referéndum revocatorio, iniciativa popular. ¿Qué es lo que es, Marco, el federalismo atenuado? Lo que hay como una discusión entre 3 niveles. Lo que tiene Chile hoy día, que es una monarquía napoleónica borbónica, las regiones esclavas de lo que tenemos. Sí. 2, está esta idea de un federalismo a la argentina, a la brasilera, a la mexicana, que tienen todas diferencias, pero es la autonomía, por ejemplo, policial, la autonomía tributaria. A mí, y todo lo demás, educación, etcétera. A mí me parece todo bien, salvo mis 2 limitantes, son la Policía Nacional Unificada. Yo creo que la nueva policía tiene que ser única por el narcotráfico, porque está por América Latina, etcétera, por nuestra geografía. Y 2, el tema fiscal, la tributación. Yo creo que tiene que haber solidaridad tributaria entre regiones, porque si Antofagasta vive de lo que gana y Aysén vive de lo que gana, créeme que no se sostiene. Entonces, creo que tiene que haber solidaridad tributaria. Esas son mis 2 limitaciones. Mira, eso yo te lo llevaría a otra cosa que creo que va a ser muy importante también. No puede ser que las comunas ricas, donde la gente tiene sus mejores jardines adentro de la casa, tengan a su vez los mejores parques. Claro, La distribución de de las platas comunales claro. tiene que ser de acuerdo a la cantidad de habitantes y a las necesidades del lugar y no a la plata de los vecinos, porque si no multiplica, digamos, la injusticia de una manera impresionante. Tal cual. Y entonces, ahí tendrías como los 4 elementos que me parecen que son los imprescindibles. Y en lo más político me parece que el proceso constituyente es una segunda independencia, una nueva república. Los historiadores discutirán si es la 4ª o la 5ª república. A mí me parece que en eso está mal hecho el acuerdo de paz, para explicarme bien. Vas a tener, fíjate, supongamos que tú eres constituyente ahora. Entonces el 17 de mayo, Dios te tú entras. oiga, Dios te oiga, futuro candidato, Dios te oiga. Tú entras ahí. Supongamos entonces te instalas, pero vas a tener el Congreso de la República, vas a tener 155 narcisos y unos 42 otros narcisos sentados discutiendo todos los días cómo competiste, porque no se van a quedar callados ese Congreso. Y vas a tener Porque duplicidad. a ti se te ocurre que va a ser una instancia muy parecida al Congreso. Yo creo que no. Tú Ah, sabes yo que, creo que sí. no, ¿sabes por qué te digo que no? Yo de hecho me he imaginado el primer día de la Convención Constituyente. Y yo creo que va a ser como un primer día de clase de un mundo Es que, da, de un mundo muy es que da lo diverso. mismo, yo creo que el parecido no es el problema es que si hacen bien su pega y ustedes cambian el derecho al agua, que afecta el Código de Agua, la Comisión de Agricultura del Senado, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, se puede sacar los mocos durante 11 meses y pueden hacer unos lulos y tirárselo uno a otro porque no van a poder hacer nada mientras ustedes hayan decidido. Si lo hacen rápido, si se enfraja como en Bolivia, 7 meses en el reglamento, pero si hacen su pega rápido y establecen consensos muy pronto en sala o en comisión ustedes, muy pronto, muchas comisiones del Congreso no van a tener sentido. Y eso es muy jodido, porque va a tener 2 instituciones compitiendo. Tercero, al presidente de la República, Pero el no, eje yo te apostaría que el Congreso se va a ver más o menos obligado a seguirle el baile a la Convención Constituyente porque el eje temático va a pasar para allá. el problema es ese, pues, es que justamente vas a tener doble institucionalidad, pero te agrego algo, vas a tener campaña de diputados y senadores durante la constituyente. Y no hay nada más nefasto en una constituyente que una campaña presidencial parlamentaria, porque
Ambos son poderes también constituyentes de algún modo. Entonces vas a tener un poder constituyente y vas a tener politizado dentro de la Asamblea Constituyente a los candidatos presidenciales, que van a tensionar las cosas. Pero peor aún, vas a elegir, yo por lo menos le he pedido a nuestros candidatas que son 80% mujeres, 100% independientes, que propongan la eliminación del Senado. Y por tanto vas a entrar en una discusión de una campaña senatorial completamente absurda. En medio de todo esto, vas a confundir, vas a decepcionar, vas a fatigar, y peor, vas a elegir al monarca ya, con la vieja constitución. Te voy a tener que interrumpir porque se está yendo el tiempo y me voy a hacer parte de lo que dice la Lili Doublé. Los vamos a sorprender, los vamos a sorprender. Yo quiero creer eso también. Oye, Marco, antes de que nos vayamos, déjame hacerle una pregunta al cineasta. ¿Has visto alguna película buena o no? No, porque estoy viendo pura caca. No. ¿Cuál es qué última caca? ¿Has estado viendo los capítulos de Luis Miguel? No. Estoy en Filmin, que es una aplicación que mi mamá me instaló en el televisor, que es maravillosa, que es una aplicación española con puro cine, pero lo interesante son los críticos de cine que te presentan las películas, también presentadas. Ya ni recuerdo, veo Filmin los fines de semana y en la semana veo caca. Ya. Oye, la caca es divertido ver caca en la... Entre la placa para pulsar y la baba arriba de la almohada, me parece suficiente en tiempos de pandemia. Oye, hay una cosa, dime, un tema que aquí ha aparecido mucho en la discusión constituyente, como núcleo de lo que hay por construir. ¿Qué es la palabra? Y a mí me ha parecido que políticamente puede ser bien interesante discutirlo para ponerlo al centro, al cual recurrir después cuando tengamos las discusiones en el articulado, en la Constitución. ¿Qué es la palabra dignidad? ¿Qué entiendes tú por dignidad? Dignidad es el derecho de una persona a emanciparse, a vivir autónomamente sus sueños. Me parece que eso ya no es poco. Autónomamente, pero en sociedad, vivir sus sueños. Vivir autónomamente sus sueños en sociedad. Me parece que ese derecho a valerse por sí mismo. Marco Enrique, me encantaría seguir conversando largamente y espero que la continuemos por distintos medios esta conversación, y entiendo que el proceso constituyente es un proceso de conversación, de búsqueda conjunta, a veces conflictiva, y es de esperar que finalmente armónica. Sigamos conversando. Te mando un abrazo. Chao, igual, éxito. Chao. Chao.